La alarma matutina resonó por los pasillos de la estación Nexus Prime exactamente a las 8, como todos los días. Jake Sullivan salió de su estrecha litera y se estiró, mirando por la pequeña portilla la nebulosa que se arremolinaba más allá. Llevaba 3 meses de intercambio en la Academia Diplomática Galáctica y aún no se acostumbraba a despertar en el espacio. Cogió su uniforme del gancho de la pared y se lo puso. La academia proporcionaba monos grises estándar a todos los estudiantes, independientemente de su especie. Jake tuvo que arremangarse, ya que el traje estaba diseñado para seres con brazos más largos que los humanos. La mayor parte del equipo de la academia parecía hecho para los esbeltos altarianos, que constituían la mayor parte del alumnado. Los pasillos bullían de actividad mientras Jake se dirigía a desayunar. Un grupo de estudiantes de cristalina resinaria cantaban suaves notas musicales al deslizarse. Sus cuerpos captaban la luz solar artificial que se filtraba por las enormes ventanas de la estación, proyectando patrones de arcoíris sobre las paredes metálicas. Cerca de los dispensadores de comida, varios tarbelos se agrupaban, su piel translúcida brillando con luces azul pálido y verde mientras compartían los chismes matutinos. Jake cogió un paquete nutricional etiquetado como compatible con humanos y encontró una mesa vacía. La comida sabía a cartón, pero lo mantenía con vida. Había aprendido a no quejarse después de ver a un estudiante sorbián que respiraba metano absorber su desayuno por los poros de la piel. Todo era relativo en el espacio. ¿Te importa si me siento aquí? Jake levantó la vista y vio a Liron, una de las pocas tarbelo que se molestaba en hablarle. Sus manchas bioluminiscentes emitían un amarillo cálido, que según él significaba amabilidad. Claro, dijo Jake, señalando la silla frente a él. LYTH se acomodó con gracia en su asiento. Su figura etérea parecía flotar en lugar de sentarse. ¿Estás listo para la clase del profesor Celtus de hoy? He oído que tendremos un profesor invitado especial. ¿Sabes quién?, preguntó Jake, dando otro bocado a su desayuno insípido. Sus patrones de luz se transformaron en curiosas espirales naranjas. Nadie lo sabe. La profesora solo dijo que sería educativo y que se implementarían protocolos de seguridad. Hizo una pausa, observando el rostro de Jake. ¿No te preocupa? Jake se encogió de hombros. En realidad, no. ¿Qué tan peligroso puede ser un profesor invitado? Los pensamientos de Lirent brillaron con lo que podría haber sido diversión. Ustedes, los humanos, son realmente extraños. A la mayoría de las especies les preocuparía un aumento de las medidas de seguridad. La mayoría de las especies no evolucionaron en la Tierra, respondió Jake con una sonrisa. Terminaron de desayunar y se dirigieron juntos al aula de xenobiología. La sala era más grande que la mayoría, con asientos dispuestos en forma de lágrima curva que daban cabida a la amplia variedad de tipos de cuerpo representados en el alumnado. Perchas altas para los escarabajos, con aspecto de pájaro, se alineaban en una pared, mientras que estanques poco profundos permitían a los narats acuáticos asistir a clase con comodidad. El profesor Celtus entró en la sala puntualmente, moviendo sus 8 brazos con una coordinación experta mientras organizaba su material didáctico. El anciano cefalópodo llevaba más de 40 años en la academia e inspiraba respeto en todas las especies. Su piel ondulaba con patrones azul oscuro que indicaban una gran concentración. Estudiantes, por favor, tomen sus asientos asignados rápidamente, anunció, mientras su traductor convertía su habla nativa en palabras audibles. La lección de hoy requerirá su completa atención y absoluto silencio. La charla habitual cesó al instante. Jake nunca había oído al profesor hablar con tanta formalidad. Incluso el normalmente bullicioso colectivo y Beckett se sumió en un silencio absoluto. Sus ojos compuestos se centraron en el frente del aula. El profesor Celtus activó el sistema de seguridad de la sala con un gesto. Gruesas persianas metálicas se cerraron de golpe sobre las ventanas con un fuerte estruendo. Las barreras de emergencia se alzaron del suelo, creando un campo de contención secundario alrededor del aula.
Las luces se atenuaron hasta un suave resplandor rojo. Lo que estamos a punto de presenciar, comenzó el profesor, es parte de la nueva iniciativa de intercambio cultural de la Academia. Se nos ha concedido una oportunidad única de observar e interactuar con un representante de una de las especies más incomprendidas de la galaxia. Jake sintió que la tensión en la sala aumentaba. Varios estudiantes activaron campos de defensa personal, llenando el aire con barreras de energía apenas visibles. El habitual zumbido melódico de los estudiantes Resinari se redujo a cuerdas menores y preocupadas. Debo recalcar que no hay peligro, continuó el profesor Celtus, aunque los patrones de su propia piel delataban su nerviosismo. Sin embargo, les pido que mantengan la calma y eviten movimientos bruscos. La puerta principal del aula comenzó a abrirse con un leve ruido mecánico. La abertura era más grande de lo habitual, notó Jake. Construida para albergar seres mucho más grandes que el típico estudiante de la academia. Lo que fuera que entrara por esa puerta necesitaba mucho espacio. Pesados pasos resonaron en el pasillo. Cada impacto reverberaba a través del suelo metálico. Pasos lentos, deliberados y potentes que denotaban un peso inmenso y un movimiento controlado. Jake se inclinó hacia adelante en su asiento, más curioso que preocupado. Lo primero que atravesó la puerta fue una enorme mano con garras, fácilmente del tamaño de todo el torso de Jake. Kitan negro brillaba bajo la luz roja de emergencia y era afilado como una cuchilla. Talón arañó el marco de la puerta mientras el ser maniobraba con cuidado para entrar. Entonces emergió, y el aula estalló en pánico. La criatura medía casi 2.7 metros de altura, su cuerpo cubierto de placas superpuestas de armadura oscura que parecían absorber la luz. 6 extremidades se movían con gracia depredadora, cada una terminada en garras que podían cortar fácilmente el acero. Su cabeza era alargada y angular, dominada por ojos compuestos multifacéticos que recorrían la habitación como sistemas de puntería. Era un Cattera, uno de los depredadores ápice que había aterrorizado la galaxia durante siglos. Las historias de sus incursiones llenaban las pesadillas de todas las especies civilizadas. Estaban vivos. Armas, máquinas de matar perfectamente evolucionadas que no mostraban piedad ni tomaban prisioneros. Los estudiantes se apresuraban a refugiarse tras sus escritorios. Los carianos alzaron el vuelo, batiendo frenéticamente sus alas mientras intentaban alcanzar las posiciones más altas. Varios Beiltari simplemente desaparecieron, usando su camuflaje natural para mimetizarse con el entorno. Los Nariad se sumergieron en sus charcas, creando enormes salpicaduras. En medio del caos, Jake Sullivan hizo algo que nadie esperaba. Sonrió y levantó la mano con un gesto despreocupado, como si saludara a un vecino en una tranquila mañana en la tierra. El silencio que siguió al saludo casual de Jake fue ensordecedor. Todas las miradas en el aula se giraron para mirarlo, completamente conmocionadas. El guerrero Katara se quedó paralizado en la puerta, con su enorme cabeza ligeramente inclinada, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. El profesor Celtus casi dejó caer su tableta de enseñanza, agitando sus 8 brazos con sorpresa. Su piel destellaba rápidos patrones naranjas y rojos que el traductor de Jake ni siquiera pudo procesar con la suficiente rapidez como para convertirlos en palabras. Alrededor del aula, estudiantes permanecieron ocultos tras escritorios y barreras, demasiado aterrorizados para moverse. Liron se materializó junto al escritorio de Jake, sus patrones bioluminiscentes alternando entre amarillos confusos y morados alarmados. Jake, susurró con urgencia. ¿Qué haces? Es una Cattera. Son asesinos. Ya lo veo, respondió Jake con calma, sin dejar de mirar al enorme alienígena al frente del aula. Parece que ha venido a enseñarnos algo. El Cátara dio otro paso hacia el aula, sus ojos compuestos escudriñando a los estudiantes encogidos de miedo antes de fijarse en Jake. Durante un largo instante, depredador y humano simplemente se miraron. La cabeza del alienígena se movió ligeramente,
y Jake podría jurar que detectó curiosidad en esos ojos multifacéticos. El profesor Celtus finalmente se recuperó lo suficiente para hablar. Estudiantes, por favor, vuelvan a sus asientos. Les aseguro que estamos perfectamente a salvo. Su voz transmitía menos confianza de la que sugerían sus palabras. Permítame presentarles a Carvest, el Render, un distinguido guerrero de los clanes cazadores cátaras. Más parloteos de pánico llenaron la sala. El Render no era un título que inspirara confianza en ninguna especie galáctica. Normalmente significaba a alguien que había destrozado a innumerables enemigos con sus garras desnudas. Carvest entró de lleno en el aula, y Jake notó el cuidado con el que se movía el enorme ser. A pesar de su tamaño y evidente poder, daba cada paso con deliberada precisión. Precisión, evitando los pupitres más pequeños y asegurándose de que sus garras no rozaran nada. Era el movimiento de alguien muy consciente de su propia fuerza. Carvest ha aceptado participar en nuestro nuevo programa de comprensión cultural. El profesor Celtus continuó, mientras sus patrones volvían lentamente a sus colores normales. El reciente tratado de paz entre los clanes Cátara y el Consejo Galáctico ha abierto nuevas oportunidades de aprendizaje. Jake volvió a levantar la mano. Varios estudiantes se quedaron boquiabiertos ante su audacia. Sí, señor Sullivan, preguntó el profesor, con un tono entre curioso y preocupado. Me gustaría saber más sobre las técnicas de caza de los cátaras, dijo Jake simplemente. Por lo que he leído, son depredadores increíblemente eficientes. El aula volvió a quedar en silencio. Incluso Carvest pareció sorprendido por la pregunta. Cuando habló, su voz era un profundo retumbar que parecía provenir de algún lugar de su pecho. ¿Has estudiado a mi gente, pequeño?, preguntó Carvest. Su nivel galáctico era perfecto, aunque con un fuerte acento y consonantes chasqueantes. Algo, admitió Jake. La inteligencia militar humana mantiene archivos de todos los principales. Especie. Su gente es particularmente interesante desde una perspectiva táctica. Un estudiante Resinari llamado Cord Mas emitió una secuencia armónica preocupada que, traducida aproximadamente como el humano sufre una crisis nerviosa. El profesor Celtus decidió aprovechar este inesperado desarrollo como una oportunidad para enseñar. Señor Sullivan, quizás podría compartir lo que sabe sobre los Cáter con la clase. Jake se puso de pie completamente tranquilo a pesar de estar en presencia de un asesino legendario. Claro, los Catra evolucionaron en Ketvar, un mundo con una gravedad casi el doble de la terrestre y con una de las especies salvajes más peligrosas de la galaxia. Sus cazadores en manada desarrollaron tácticas cooperativas avanzadas para abatir presas mucho más grandes que ellos. Carvas no apartó la mirada de Jake mientras hablaba. El enorme alienígena permaneció completamente inmóvil, pero Jake sintió su atención como un peso físico. La estructura de su clan se basa en unidades de caza, continuó Jake. Normalmente de 5 a 7 individuos con roles especializados. Usan la caza persistente como los humanos, pero añaden tácticas de emboscada coordinadas y algo llamado miedo, donde conducen a las presas hacia zonas de muerte preparadas. Varios estudiantes miraban a Jake como si hubiera perdido la cabeza. Los patrones de LYTH. Parpadeó con preocupación mientras el colectivo y Beckett zumbaba ansiosamente entre sí. También son increíblemente honorables, añadió Jake. Los guerreros Catra siguen códigos estrictos sobre oponentes dignos y combate justo. No cazan niños ni no combatientes, y respetan a los enemigos que se defienden con eficacia. Carvis emitió un sonido que podría haber sido de sorpresa. Dices la verdad, humano, pero ¿cómo sabes estas cosas? Como dije, estudiamos a todos, respondió Jake con una sonrisa. Los humanos sentimos curiosidad por otras especies de depredadores. Nos gusta comprender cómo los diferentes mundos moldearon diferentes estrategias de caza. Otras especies de depredadores, repitió Carvest lentamente. Jake asintió. La Tierra es lo que llamamos un mundo de muerte de clase 12.
Los humanos somos depredadores persistentes. Evolucionamos persiguiendo presas por praderas abiertas hasta que caían exhaustas. Requiere paciencia, pero funciona. El término «mundo de muerte» provocó otra oleada de pánico entre los estudiantes no humanos. La mayoría de las especies galácticas provenían de mundos apacibles donde el mayor peligro era el mal tiempo. El concepto de evolucionar en un planeta que intenta activamente matarte les era ajeno, pero Carvest reaccionó de forma distinta. Su enorme figura se movió ligeramente y ladeó la cabeza, mostrando lo que Hake reconoció como un mayor interés. Tu mundo intentó matarte, afirmó Carvest en lugar de preguntar. Todos los días, confirmó Hake alegremente. Edades de hielo, impactos de asteroides, erupciones volcánicas, plagas, hambrunas, depredadores masivos. Los humanos se volvieron expertos en sobrevivir a cosas que deberían habernos aniquilado. Fascinante, retumbó Carvest. Quizás deberíamos hablar más de esto. El profesor Celtus parecía estar reconsiderando el programa de intercambio cultural, pero hizo un gesto para que la conversación continuara. Esto era ciertamente educativo, aunque no se desarrollara según su plan de clase. Me gustaría, dijo Hake. Siempre me he preguntado cómo se adaptaría la doctrina táctica de Cater a diferentes tipos de terreno. Por el aula, los estudiantes comenzaron a salir lentamente de sus escondites, atraídos por la inimaginable imagen de un humano discutiendo casualmente sobre estrategia militar con uno de los depredadores más temidos de la galaxia. Carvest se acercó al escritorio de Hake. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre el estudiante humano. Otros estudiantes se apretaban contra las paredes, pero Hake permaneció relajado en su silla, mirando al imponente depredador con evidente interés. Háblame de la caza persistente, dijo Carvest, agachándose para que sus ojos aún estuvieran a la altura del humano. Mi gente no usa este método. Los ojos de Hake se iluminaron de entusiasmo. Es bastante simple en concepto, pero brutal en ejecución. Los humanos elegían un animal objetivo y simplemente comenzaban a seguirlo. No corrían, sino que caminaban con paso firme detrás de él. La presa salía disparada, pensando que había escapado, pero los humanos la rastreaban y la alcanzaban. Y entonces, Carv, según se les indicaba. Repite el proceso, dijo Hake. Durante horas, a veces días, los humanos tienen una resistencia increíble y son excelentes rastreando. Finalmente, la presa estaba demasiado agotada para seguir corriendo. Entonces solo era cuestión de acercarse y terminar el trabajo. Varios estudiantes emitieron sonidos de disgusto ante esta descripción. Los Beltari encontraron la idea de una persecución prolongada particularmente inquietante. Su propia especie había evolucionado como pastores pacíficos. Carvest, sin embargo, emitió un sonido sordo y profundo que podría haber sido de aprobación. Eficiente, paciente. Su especie solía cazar en grupos para esto. Hake asintió. Equipos pequeños, quizás de 3 a 5 cazadores. Una persona para rastrear, otros para mantener la persecución si el primero se cansaba. Nos turnábamos para empujar a la presa hasta que algo se diera. Persistencia, depredadores, repitió Carvest pensativo. Esto explica mucho del comportamiento humano que desconcierta a otras especies. El profesor Celtus había estado observando este intercambio con creciente fascinación y alarma. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Carvest volvió su atención al profesor. Sus ojos compuestos reflejaban la iluminación del aula. Los humanos no se rinden. Otras especies huyen ante una fuerza superior. Los humanos se adaptan y siguen luchando. Sus informes militares hablan de unidades humanas que lucharon durante días sin descanso. Colonias humanas que sobrevivieron a desastres que deberían haber matado a todos. Somos testarudos. Hake asintió con una risa. Nos ha mantenido vivos hasta ahora. Más que testarudos, corrigió Carvest. Implacables, como la caza que nunca termina. Hizo una pausa,
estudiando a Jake con atención. Su gente interesa mucho a mis clanes. Esta declaración provocó un escalofrío en todos los no humanos de la sala. Cuando los Kithra encontraban una especie interesante, solía significar que planeaban cazarla, pero Jake simplemente sonrió más ampliamente. ¿En serio? Eso es genial. ¿Qué te llamó la atención en concreto? Carvis hizo otro retumbo. Tus patrones de expansión. La mayoría de las especies se expanden lentamente por el espacio, estableciendo colonias seguras en mundos similares a su planeta natal. Los humanos se asientan en cualquier lugar. Mundos desérticos, mundos helados, entornos de alta radiación. Te adaptas en lugar de buscar comodidad. La Tierra nos enseñó a ser flexibles. Jake dijo, si solo puedes sobrevivir en condiciones perfectas, en realidad no estás sobreviviendo en absoluto. Sí, dijo Carvest con evidente aprobación. Esto es sabiduría. Los mundos blandos crean especies blandas. Cordmas, el estudiante Resinari, emitió una nota aguda y discordante, como la de una valla. Su mundo natal, Crystal Falls, era ciertamente bastante pacífico, con patrones climáticos tan predecibles como escalas musicales. Carvis continuó, aparentemente ajeno al insulto que acababa de propinar a la mayoría de la clase. Las tácticas militares humanas también nos intrigan. Usan estrategia y guerra persistentes, además de la caza. Unidades pequeñas que atacan y se desvanecen, desgastando a fuerzas mayores con el tiempo. Guerra de guerrillas. Jake asintió. Tácticas de ataque y fuga, enfrentamiento asimétrico, obligando al enemigo a gastar más recursos de los que puede permitirse. Lo aprendimos luchando entre nosotros antes de llegar al espacio. ¿Luchaste contra tu propia especie?, preguntó Carvest, inclinándose hacia adelante con renovado interés. Todo el tiempo, dijo Jake con indiferencia. Los humanos han estado en guerra con otros humanos durante la mayor parte de nuestra historia registrada. Nos volvimos muy buenos matándonos unos a otros. El ambiente del aula cambió notablemente. Este no era el tipo de información que solía surgir en los cursos de la Academia Diplomática. La mayoría de las especies civilizadas habían superado los conflictos internos siglos antes de lograr los viajes espaciales. Los patrones de Lyren parpadeaban con confusas espirales naranjas. Pero si luchaban entre sí, ¿cómo desarrollaban la cooperación suficiente para llegar al espacio? La competencia impulsa la innovación, explicó Jake. Los grupos que sobrevivieron fueron los que pudieron adaptarse más rápido, luchar con mayor inteligencia y construir mejor tecnología. La guerra nos impulsó a avanzar rápidamente. Carvis emitió un sonido que definitivamente era de aprobación. Esta vez mi gente lo entiende. El conflicto moldea la fuerza. La paz crea presas. El profesor Celtus parecía arrepentirse de cada decisión que lo había llevado a este momento. Quizás deberíamos centrarnos en los aspectos más pacíficos del intercambio cultural, sugirió débilmente. ¿Por qué?, preguntó Carvest sin rodeos. La verdad es más valiosa que la comodidad. Este humano habla honestamente sobre la naturaleza de su especie. Jake asintió con la cabeza. No tenía sentido fingir que somos algo que no somos. Los humanos somos depredadores. Evolucionamos como cazadores y somos buenos en eso. Eso no nos hace malvados, solo peligrosos cuando es necesario. Exactamente. Carvest retumbó. Peligrosos cuando es necesario. Esta es la marca de una verdadera especie depredadora. La forma en que dijo, verdadera especie depredadora, dejó claro que se trataba de una designación significativa en la cultura cátara. Alrededor de la sala, los estudiantes que se consideraban iluminados y avanzados de repente se sintieron como niños jugando a ser adultos. ¿Cómo ve tu gente a las otras especies galácticas?, preguntó Jake, con una curiosidad claramente genuina. Carvest guardó silencio un largo rato, mientras sus ojos compuestos escudriñaban a los demás estudiantes. La mayoría son presas, dijo finalmente. Carne blanda que evolucionó en mundos fáciles. Construyen naves y ciudades,
pero no tienen una fuerza real. Cuando la presión llega, se rompen. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Varios estudiantes parecían a punto de desmayarse, pero los humanos son diferentes, instó Jake. Sí, dijo Carvis. Simplemente, los humanos no son presas. El peso de las palabras de Carabe se apoderó del aula como una manta pesada. Jake se recostó en su silla, procesando lo que el guerrero cátara acababa de revelar. A su alrededor, otros. Los estudiantes se quedaron paralizados, temerosos de moverse o hablar. No somos presas, repitió Jake lentamente. ¿En qué nos convierte eso entonces? Carvest cambió de posición, sus garras raspando suavemente el suelo metálico. Eso es lo que debaten mis clanes. Durante 3 ciclos, hemos observado la expansión humana. Hemos estudiado sus guerras, sus métodos de supervivencia, su negativa a rendirse, incluso cuando la derrota parecía segura. El profesor Celtus recuperó la voz, aunque le temblaba ligeramente. Los cátaras han estado observando a la humanidad. Por supuesto, respondió Carps con naturalidad. Observamos todas las especies. A la mayoría las clasificamos rápidamente: presa, neutral o amenaza. Los humanos eran difíciles de categorizar. Jake sonrió al oír esto. Apuesto a que sí. No encajamos en los patrones normales, ¿verdad? No. Carbus asintió. Las especies presa huyen de una fuerza superior. Los humanos la atacan. Las especies presa buscan seguridad en la cantidad. Los humanos envían pequeños grupos a situaciones imposibles. Las especies presa se rinden cuando se ven acorraladas. Los humanos luchan con más fuerza. Los patrones bioluminiscentes del Irat pulsaban con amarillos confusos, pero seguramente esos son solo instintos de supervivencia. Muchas especies luchan cuando se ven acorraladas. Carvest giró sus ojos compuestos hacia ella, y ella inmediatamente atenuó las luces y retrocedió. No como los humanos luchan, otras especies luchan hasta que es posible escapar, luego huyen. Los humanos luchan hasta que ganan o hasta que mueren. No hay término medio. Eso no es del todo cierto, protestó Jake con suavidad. Nos retiramos cuando tiene sentido táctico, solo para volver a atacar desde un ángulo diferente, señaló Carvest. La doctrina militar humana llama a esto una retirada estratégica. Pero siempre se vuelve a la lucha. Jake tuvo que admitir que el alienígena tenía razón. La historia humana está llena de ejemplos de fuerzas que se reagruparon tras las derrotas y regresaron más fuertes. Su especie hace algo más que nos desconcierta, continuó Carvest. Forjan vínculos con otros depredadores. La mayoría de las especies nos temen por completo. Negocian desde el terror, hacen tratados desde la debilidad. Los humanos nos estudian como si fuéramos aliados potenciales. Bueno, lo son, dijo Jake simplemente. O podrían serlo. Cualquier especie que sobrevive en un mundo muerto tiene que ser fuerte e inteligente. Esas son buenas cualidades en un amigo. La forma informal Jake habló sobre una posible amistad con la especie depredadora más temida de la galaxia, lo que hizo que varios estudiantes cuestionaran su cordura. Cordmas emitió un armónico grave que se traducía aproximadamente a «intenta que nos maten a todos». Carvest volvió a hacer el sonido retumbante, esta vez más fuerte. Por eso los clanes se encuentran fascinantes a los humanos. Ves fuerza y piensas en aliados. Otras especies ven fuerza y piensan en amenazas que hay que evitar. El miedo es una herramienta de supervivencia, reconoció Jake. Pero no es la única. A veces, lo peligroso también es peligroso para tus enemigos. Exactamente, dijo Carvis con evidente satisfacción. Entiendes la dinámica de manada. La mayoría de las especies civilizadas han olvidado esos conceptos. El profesor Celtus tomaba notas cuidadosamente, aunque sus patrones de color delataban su nerviosismo. Estás diciendo que los Cterra ven a los humanos como posibles miembros de la manada. Manada implica subordinación, corrigió Carvest.
La palabra humana sería compañeros, iguales que eligen cazar juntos en lugar de separados. Las implicaciones de esta afirmación eran asombrosas. Si los Katara vieran a los humanos como iguales en lugar de presas o subordinados, sería completamente reestructurar la política galáctica. Las dos especies de depredadores más peligrosas del espacio conocido, trabajando juntas en lugar de una contra la otra. Jake pareció comprenderlo de inmediato. ¿Es por eso que tu gente firmó el tratado de paz? No porque estuvieras cansado de luchar, sino porque querías ver qué podíamos lograr parcialmente. Carvest admitió. La guerra desperdicia la fuerza de ambos bandos. Es mejor dirigir esa fuerza hacia objetivos comunes. ¿Qué clase de objetivos comunes?, preguntó Jake, con una curiosidad claramente genuina. Carvest guardó silencio un largo momento. Consideró sus palabras con atención. La galaxia es enorme. Hay amenazas que superan lo que las especies blandas pueden soportar. Ruinas antiguas que hablan de poderes que una vez gobernaron aquí. Espacios oscuros entre estrellas donde cazan cosas que hacen que nuestros pueblos parezcan crías. Varios estudiantes se estremecieron ante esta descripción. La idea de cosas que pudieran hacer que los humanos y los cátaras parecieran débiles era aterradora. ¿Te refieres a la oscuridad profunda?, preguntó Jake en voz baja. Las regiones más allá del borde galáctico donde desaparecen las naves de exploración. ¿Conoces esto?, preguntó Carves bruscamente. Los exploradores humanos han perdido contacto con varias misiones de exploración en esas zonas, confirmó Jake. Supusimos que se trataba de un fallo del equipo o de errores de navegación. No fue así, dijo Carvest con gravedad. Mi gente ha enviado partidas de caza para investigar. Pocos regresaron. Los que lo hicieron hablaron de cosas que no deberían existir. Entidades que se alimentan del miedo mismo. Máquinas dejadas por especies que murieron antes de que naciera tu hijo. El aula se había quedado en completo silencio. Incluso el profesor Celtus había dejado de tomar notas. Su atención se centraba por completo en las palabras de Carvest. Las especies blandas no pueden enfrentarse a tales amenazas, continuó Carvest. Se romperían al primer contacto, pero los humanos y los cátaras juntos podrían tener la fuerza para repeler lo que acecha en las profundidades. Jake se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillantes de interés en lugar de miedo. Hablas de formar una verdadera alianza, no solo un tratado de paz, sino una cooperación activa. Tal vez, dijo Carvest con cautela. Si los humanos demuestran ser dignos de tanta confianza. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó Jake. Carvest se irguió en toda su altura, dominando al estudiante humano. Demostrando que comprendes lo que significa realmente la colaboración entre depredadores. Demostrando que los humanos pueden cazar junto a Katara sin intentar dominar ni someter. Jake también se puso de pie, sosteniendo la mirada del alienígena sin pestañear. Creo que podemos lograrlo. Los humanos son bastante buenos trabajando con aliados peligrosos cuando la situación lo requiere. En el aula, los estudiantes observaban este intercambio con una mezcla de fascinación y terror, dándose cuenta de que estaban presenciando el comienzo de algo que cambiaría la galaxia para siempre. La clase casi terminaba, pero nadie se movía hacia la puerta. La conversación entre Jake y Carvest había revelado cosas que transformarían la forma en que todos pensaban sobre la política galáctica. El profesor Celtus consultó su cronómetro y se dio cuenta de que llevaban hablando casi 2 horas. Antes de terminar, el profesor dijo con cautela, creo que la clase se beneficiaría de entender algo. Señor Sullivan, cuando Carvest entró por primera vez en esta sala, su reacción fue bastante inusual. Mientras todos mostraban miedo, usted sonrió y saludó. ¿Por qué? Jake miró alrededor del aula, observando los rostros de sus compañeros. Algunos seguían aterrorizados, otros confundidos, pero algunos parecían genuinamente curiosos por su respuesta. Buena pregunta, dijo Jake lentamente. Supongo que debería explicar lo que estaba pensando en ese momento.
Carvis permaneció de pie cerca del escritorio de Jake, con la atención completamente centrada en el humano. Sí, yo también entendería esa reacción. En todos mis tratos con otras especies, ninguna me había recibido con amabilidad. Jake se levantó y caminó hacia el centro del aula, poniéndose a la vista de todos. Cuando Carabe cruzó esa puerta, mi primer pensamiento no fue sobre el peligro ni la necesidad de esconderme. Fue reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué?, preguntó Lirenit, sus patrones cambiando a un naranja curioso. De alguien como yo, respondió Jake simplemente. No físicamente, obviamente, sino algo más profundo. Se giró para mirar a Carvis directamente. Cuando te miré, vi cómo te movías. Cuidadoso, controlado, consciente de todo lo que te rodea. Así es como se mueve alguien cuando ha pasado toda su vida en lugares donde ser descuidado significa estar muerto. Carvest ladeó ligeramente su enorme cabeza. Me reconociste como un superviviente. Exactamente, dijo Jake. Vi cómo tus ojos escudriñaban la sala, catalogando salidas y posibles amenazas. Vi cómo te posicionaste para tener líneas de movimiento despejadas. Vi a alguien que entendía que la seguridad es algo que se crea, no algo que se recibe. Varios estudiantes intercambiaron miradas. Empezaban a comprender algo que nunca antes habían considerado. La mayoría de las especies en esta sala evolucionaron en mundos donde la supervivencia estaba garantizada. Jake continuó: hermosos planetas con jardín, clima estable, comida abundante y pocos depredadores naturales. Podías permitirte ser confiado y pacífico porque tu entorno nunca te obligaba a ser de otra manera. Cordmas emitió una suave armonía de reconocimiento. Su mundo natal era un paraíso para la mayoría de los estándares. Pero algunos venimos de lugares que intentaban matarnos a diario. Jake mencionó lugares donde los fuertes sobrevivían y los débiles se convertían en alimento. Lugares donde la cooperación marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también lo era saber cuándo luchar. Carvis asintió con un sonido. Los habitantes de los mundos de la muerte comprenden cosas que las especies de los mundos blandos no pueden. Sabemos que la paz es preciosa porque hemos visto lo que sucede sin ella. Por eso sonreí, explicó Jake. Por primera vez desde que llegué a esta academia, estaba viendo a alguien que realmente podría entender lo que es venir de un mundo donde la supervivencia no está garantizada. Alguien que sabía lo que significaba ser fuerte, no porque uno lo eligiera, sino porque la debilidad significaba la extinción. El profesor Celtus escribía frenéticamente. Sus patrones de color oscilaban entre púrpuras fascinados. Sentiste afinidad en lugar de miedo. Más que afinidad, dijo Jake. Sentí esperanza. ¿Esperanza de qué?, preguntó el profesor. Jake volvió a mirar a su alrededor con expresión seria. Esperanza de que tal vez los humanos no estemos tan solos en esta galaxia como pensábamos. Esperanza de que tal vez haya otras especies que entiendan que a veces hay que ser peligroso para proteger lo que uno quiere. Señaló a sus compañeros. No me malinterpreten. Me cae bien todo el mundo aquí. Son buenas personas con buenas intenciones. Pero cuando ocurre algo realmente malo, cuando las amenazas que mencionó Carvis llegan, la mayoría intentará negociar, esconderse o pedir ayuda. ¿Y eso está mal?, preguntó Lyont, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. No está mal, dijo Jake con suavidad. Simplemente no siempre es suficiente. A veces la única respuesta a la violencia es mejor violencia. A veces la única forma de proteger a los inocentes es estar dispuesto a hacer cosas que los inocentes no pueden hacer. Karabu se acercó a Jake, y por primera vez, su postura pareció menos amenazante y más amigable. ¿Entiendes la carga de la fuerza? Entiendo que la fuerza viene con la responsabilidad, respondió Jake. La responsabilidad de utilizarla sabiamente para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos y de saber cuándo la misericordia es posible y cuándo no. Por eso los humanos interesan a mi gente, dijo Carabest, dirigiéndose a toda la clase.
Ahora tienes la capacidad de ejercer una gran violencia, pero tú eliges cuándo usarla. Podrías dominar a las especies más débiles, pero en lugar de eso intentas protegerlas. Esta es la marca de una especie depredadora madura. Jake sonrió ante eso. Aprendimos por las malas que la manada más fuerte es aquella en la que todos tienen un papel que desempeñar, incluso si algunos de nosotros somos mejores en las partes de lucha que otros. Los dos depredadores estaban ahora uno al lado del otro, el humano y Kitara, ambos relajados en presencia del otro. A su alrededor, los estudiantes que habían pasado toda la clase aterrorizados estaban empezando a ver algo que nunca habían esperado. Esperanza. Entonces, cuando las clases terminen mañana, Jake le dijo a Carvest, ¿quieres cenar y hablar más sobre esas profundas y oscuras amenazas? Tengo algunas ideas sobre doctrinas tácticas conjuntas que podrían interesarte. Carvest emitió un sonido retumbante que pasó por risa de Katara. Sí, Jake humano. Creo que tenemos mucho que discutir. A medida que las barreras de seguridad se retiraron y el aula volvió a tener iluminación normal, los estudiantes comenzaron a salir en pequeños grupos. Sus conversaciones animadas por lo que habían presenciado. Por primera vez en la historia galáctica, las dos especies de depredadores más peligrosas habían encontrado puntos en común. Y todo comenzó con una simple sonrisa entre supervivientes que se reconocían a pesar de las enormes diferencias biológicas y culturales. La galaxia nunca volvería a ser la misma.